Hemos introducido dos gases diferentes, hidrógeno y helio, a una temperatura de 20 grados dentro del mismo recipiente con un volumen de 5 litros. Y queremos saber cuál es la presión a la que está sometido este recipiente y cuáles son las presiones parciales, la del hidrógeno y la del helio. Pues esto es un problema de resolución para la ley de los gases ideales y hoy vamos a resolverlo. Bien, lo primero que tenemos que entender es lo dicho, que esto es un problema de gases ideales. Por lo tanto, la expresión que relaciona todos estos conceptos es la siguiente. Presión por volumen es igual al número de moles por la constante de los gases ideales por la temperatura. Bien, lo primero que podríamos saber es, para calcular la presión total, podríamos decir que la presión total es la presión que ejercen los dos gases dentro del recipiente. Bien. Nosotros sabemos, porque ya lo dijo Dalton hace 200 años, que cuando tú introduces un gas dentro del recipiente, este gas se difunde por completo. ¿De acuerdo? Aquí tiene lógica. Pero cuando metes dos, pues también. Es decir, los dos se difunden por completo. No están tú en un lado y yo en el otro. ¿Me explico? Es decir, la situación no sería el hidrógeno a este lado pegándole a este lado y el helio al otro lado pegándole al otro. Es decir, eso no tendría demasiado sentido. Lo que pasa es que los dos se reparten de forma uniforme. Por lo tanto, la presión total depende del número de moles totales que yo tenga dentro del recipiente. Bien. Por lo tanto, podríamos decir que la presión total es igual al número de moles por R por temperatura partido el volumen del objeto. Vale, ¿cuántos moles hay aquí? Bueno, pues eso hay que hacer aquí un pequeño cálculo previo, ¿vale? Yo sé que el hidrógeno, por ejemplo, tenemos 1 gramo de hidrógeno, ¿de acuerdo? 1 gramo de hidrógeno, vamos a ponerlo bien. No, de hecho, vamos a ponerlo bien así. 1 gramo de hidrógeno. Y yo sé, por la masa atómica del hidrógeno, que por cada 2 gramos de H2 equivalen a 1 mol. Por lo tanto, pues era blanco en botella, 0,5 moles de hidrógeno. Bien. Y también sé que 5 gramos de helio, por la masa atómica del helio, que es 4, sé que 4 gramos de helio equivalen a 1 mol de helio. Por lo tanto, esto sería 1,25 moles de helio. Bien, pues si ya tenemos estos dos datos, lo único que debo hacer aquí es sustituirlos, porque el número de moles totales pues equivaldrá a la suma de ambos. Es decir, 1,75, que serían todos los moles que tengo dentro del recipiente, por la constante 0,082, por la temperatura, cuidado que aquí no está puesta en kelvins, siempre hay que sumar de 273 a la temperatura cuando la tenemos en Celsius, 293, ¿de acuerdo? Partido el volumen, que son 5. Borro esto que no necesito. Y esto nos dará una presión total de, si no me equivoco, esto eran 8,4 bares o atmósferas, que debe ser un poco lo mismo, ¿de acuerdo? Esta sería la presión total. Y ya tenemos nuestro primer apartado. Genial. Vale, vamos con la segunda parte, que esto ya es un poquito más divertido. Oye, la presión del hidrógeno. Esto nos va a servir ahora para trabajar lo que se llama presión parcial. Voy a borrar aquí todo esto, porque ahora no lo necesito. ¿De acuerdo? Y vamos a ver qué pasa. ¿Qué es la presión del hidrógeno? Pues básicamente aquí lo que está pasando son dos cosas. Por un lado, el hidrógeno está golpeando las paredes del recipiente y por otro, el helio está golpeando las paredes del recipiente también. ¿De acuerdo? Y yo sé que la presión del hidrógeno más la presión del helio son la presión total. Es decir, estos dos me tienen que dar 8,4 atmósferas, que es la idea, ¿vale? Entonces tenemos dos maneras de calcularlo, fíjate.
¿Cómo calcularíamos la presión del hidrógeno? Pues presión por volumen, N por R por T, igual que antes, solo que ahora la presión del hidrógeno, H2, depende de los moles de hidrógeno. Depende de los moles de hidrógeno. ¿Sí? Podríamos calcular esto directamente y nos daría el valor. De hecho, vamos a hacerlo, ¿vale? De hecho, vamos a hacerlo. Presión de hidrógeno es igual a los moles de hidrógeno por R por T, partido el volumen total, porque se ha difundido por completo, ¿de acuerdo? La difusión de los gases siempre ocupa el volumen total. Por lo tanto, esto serían 0,5 por 0,082 por 293, partido 5, recordad que el volumen es total. Y esto daría 2,4 atmósferas de presión para el hidrógeno, ¿vale? Y ahora simplemente podríamos hacer la resta, ¿de acuerdo? Que serían 6. Esta sería la presión de hidrógeno, esta sería la presión de helio. 4 más 6, ¿vale? ¿Que no te fías? ¿Que quieres hacer esta? Vale, presión de helio, número de helio, ¿vale? Por lo tanto, la presión del helio es esta, y aquí en vez de 0,5 habría que poner el número de moles de helio que hemos calculado antes, que era 1,25. Y esto, si haces los números, verás que te da 6 atmósferas. Bravo. Por lo tanto, si te fijas, y ahora te explico la segunda manera de hacer esto, ¿vale? Voy a poner primero los datos aquí para no olvidarnos. ¿De acuerdo? Esta sería todo en atmósferas. La tercera manera, la segunda manera de ver esto sería, oye, fíjate que la presión total era básicamente el número de moles totales por R por T partido V, ¿verdad? Y la presión parcial, por ejemplo, la presión del helio, era la del helio por R por T por V, ¿verdad? Oye, RT y V es lo mismo en todos lados. Por lo tanto, existe una relación. Es decir, básicamente yo puedo dividir esto de esta manera, ¿vale? N del helio partido N total, esto me va a dar un porcentaje, una fracción, un tanto por ciento en 1. Es decir, fíjate, si esto era 1,25 partido 1,75, ¿vale? Esto da exactamente, pues 1,25 partido 1,75, 0,71, 0,71, ¿de acuerdo? Esto sería el tanto por ciento en 1, si lo haces en porcentaje sería un 71%. 71%. Bien, pues la proporción es la misma, es decir, yo puedo calcular cuál es la fracción molar de este helio, 71%, y a partir de aquí se tiene que mantener la misma proporción en presiones, es decir, la presión del helio partido la presión total ha de darme esta misma fracción, ha de darme 0,71, porque se mantiene la misma proporción. Por lo tanto, fíjate, si esto es 8,4, pues 8,4 por 7, uy, que le he dado al 8, 6. La presión del helio me da 6. Y lo mismo para la del hidrógeno, que sería 0,5, 0,5 partido 1,75 es 0,28, 0,28, por lo tanto la presión del hidrógeno, del H2, 0,28 por 8,4 por 8,4, pues 2,4. ¿Me explico? Es decir, manteniendo esta proporción podemos saber esto. Esto se llama fracción molar y esto básicamente se aplica que N de un elemento A partido el número de moles totales equivale a la presión del elemento A partido la presión total, y también se puede calcular como el volumen de A partido el volumen total, y todo esto se le llama X, ¿de acuerdo? Y esta sería la relación de volumen molar. Y eso es todo. Espero que te haya sido útil.
Si tienes alguna duda, por favor, déjamela en comentarios, dale like, suscríbete para más contenido de este tipo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.